Va a haber 4 actividades. Ok, va a haber 4 actividades. No sé si me escuchan. Sí, sí. Sí, te escuchamos. Gracias, tenía un delay. Va a haber 4 actividades que van a ser objeto de calificación, que son la participación en las sesiones, el cuestionario que van a llenar inmediatamente después de la exposición del experto, el trabajo individual que lo pueden desarrollar ya en la casa, que pueden desarrollarlo y va a haber una fecha para presentarlo, subirlo a la plataforma, y el trabajo grupal, que lo van a desarrollar en la segunda parte de esta sesión. Entonces, esas 4 actividades van a ser puntuadas o calificadas cada sesión. Pero va a haber un trabajo final. Aparte de los 5 módulos que vamos a tener, va a haber un trabajo final donde también va a tener una ponderación en puntos, ¿no? Se están jugando 50 puntos en los 5 módulos y en el trabajo final. Y el puntaje mínimo para aprobar todo el curso es de 35. ¿Qué se va a calificar? Tanto en el trabajo, tanto en la participación en la sesión, tanto en el trabajo grupal como el trabajo individual, ¿cuáles van a ser los indicadores con los que vamos a medir la calificación? En el contexto individual, vamos a medir cuál ha sido el nivel de comprensión de la temática desarrollada. ¿En qué nivel ustedes han llegado a comprender esa temática? Si se plantean propuestas prácticas de aplicación a los temas vistos en la sesión. Si se participa activamente en la sesión. Si se utiliza material de apoyo de lectura, si están utilizando el material de apoyo que se les está dando en la plataforma, si asisten de modo permanente y puntual a las sesiones, si desarrollan ideas y conceptos complementarios, es decir, si además de lo que nosotros planteamos, empezamos a construir ya conceptos, ustedes empiezan a construir esos conceptos, ¿no? De forma grupal, lo que se va a evaluar es si se comprenden los conceptos de la misma manera, si se complementan con ejemplos prácticos de su comunidad, los conocimientos que ustedes estén manejando, que reciban los conocimientos, si se adapta a la actividad grupal, si logran ustedes adaptarse a la actividad grupal, expresando un diálogo abierto, construyendo de manera participativa la actividad grupal y demostrando apertura al escuchar los criterios de los diferentes integrantes del grupo. También se va a ponderar mucho el tiempo, que si se respetan los tiempos establecidos a cada actividad que les demos, ¿no? Esos son los indicadores para evaluar las actividades, el trabajo individual, el cuestionario y la participación en la sesión. Parece un poquito complejo en este momento, pero a medida que vayamos pasando los módulos, los vamos a desarrollar de manera más amplia. Ahora bien, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos la participación de tal vez de las figuras más importantes históricas que vamos a tener en el curso, que el experto Alexis Tiuca. Después de eso va a haber una sesión de preguntas donde ustedes van a absolver las preguntas que tengan tanto de la lectura que ya tienen, que ya han debido realizar, como de la exposición que ha desarrollado el experto. Y paralelamente a eso, una vez que el experto haya absuelto sus dudas, ustedes van a ir a la plataforma y van a resolver un cuestionario. Entonces, en este cuestionario no se olviden que es un cuestionario de 5 preguntas, que es en base a lo que ustedes han leído y en base a lo que el experto les ha compartido en esta clase. Vamos a tener, después de que ustedes han desarrollado estas 2 actividades, un receso de 5 minutos para posteriormente entrar al trabajo de grupos. Una vez concluido el trabajo de grupos, vamos a tener una plenaria donde cada grupo va a expresarnos sus resultados y vamos a concluir el trabajo de hoy
explicando cuál va a ser el trabajo individual que tienen que entregar, tienen que hacer. Bueno, para no extenderme más, voy a presentarles a nuestro experto. Permítanme admitir otro más de los compañeros. Y él es Alexis Tiuca, originario de la ciudad de Aguayala Yalinapo, de Guyana Francesa, que es cuna del movimiento indígena de la década de los 80. El experto tiene diversa formación que le ha permitido adquirir conocimientos teóricos tanto en el campo del derecho internacional en general como en el campo del derecho indígena en particular, con un conocimiento profundo de las organizaciones y de la Organización del Sistema de Naciones Unidas. A tal título es contactado regularmente para escribir artículos, hacer ponencias en cursos de formación universitaria y como experto en congresos, simposios nacionales e internacionales y en el contexto de diversas luchas ambientales de Guyana. Es experto legal y especialista en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Representó a los pueblos indígenas de la Guyana Francesa en Naciones Unidas durante la negociación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en los años 1995, 2007, hasta su aprobación en la Asamblea General de Nueva York en septiembre de 2007. Su interés por las cuestiones jurídicas lo llevó a participar en varios eventos de formación, como el Summer University of Human Rights en Ginebra en 1998, la formación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Derecho Indígena y Recursos Petroleros en Quito, Ecuador, el 2003 y 2004, tras el cual obtuvo el Diploma Superior en Derechos Indígenas e Hidrocarburos. Tiene una formación en el Centro Internacional de Capacitación de Pueblos Indígenas sobre los pueblos indígenas en el Sistema Internacional en Groenlandia en 2004. Finalmente realizó el máster en Planificación, Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad de Reims, Francia. Es un honor tener a un expositor que ha vivido el proceso de construcción de uno de los instrumentos más importantes para los derechos indígenas, y es todo suyo, estimado Alexis, el espacio para que nos pueda compartir. Bonjour à vous. Vous m'entendez? Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Attendez. Perdón, un pequeño detalle. El compañero Alexis nos va a hablar en francés. Entonces vamos a necesitar ir a los 3 puntos que tienen ahí de la traducción, ir a interpretación de idiomas, tiquear español y silenciar el audio original para que podamos escuchar. Para que podamos escuchar la participación del experto. Est-ce que je vais sur écran partagé? Je partage l'écran ou pas? C'est bon là, je partage l'écran est partagé? Oui. Sí, sí está bien. C'est bon, je vais mettre un grand écran. Je vais mettre un grand écran. Mejor, es perfecto. Voilà, ok, super. Donc, bonjour à tout le monde.
Donc, je vous remercie beaucoup Hola, hola. de participer à ce module numéro 1, avec en introduction les instruments du système international consacrés au droit de consultation prévia, libre et informée. En premier lieu, en introduction, donc, il y aura l'histoire du mouvement indigène. Après, je vais vous parler de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, de la OIT, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la Déclaration interaméricaine sur les droits des peuples autochtones. Je pense que c'est les trois instruments internationaux du droit international qui consacrent que consagran, ¿sí?, que permiten garantizar el derecho indígena. En la introducción a la historia del movimiento indígena, podemos observar que desde hace 40 años una verdadera evolución en cuanto al derecho internacional. Los pueblos indígenas ocupan un lugar cada vez más importante en los debates internacionales. Muchos estados empiezan a tener una actitud positiva respecto de estos pueblos. Es una evolución que se debe sobre todo al trabajo de tres instituciones: a las Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos y, por último, a la Organización Internacional del Trabajo. Estas tres instituciones son el cerebro del sistema de las Naciones Unidas. La aparición de la cuestión indígena en Naciones Unidas, hay que saber que la historia comienza en la primera mitad del siglo XIX. En el año 1923, el jefe iroqués, Descaldes, llega a Ginebra y pide que la Sociedad de las Naciones Unidas, que luego será la Organización de las Naciones Unidas, pide que reconozca a su pueblo como una nación soberana. Y en ese momento entrega un documento que se titula La piel roja exige justicia. Luego, en el año 1945, la Sociedad de las Naciones se convierte en las Naciones Unidas, y a partir de esa fecha y durante 20 años, los pueblos indígenas no dejaron de hacer un llamamiento a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, esperará hasta fines de los años 60 para reaccionar a estas demandas. Los años 60 y los años, y los años 80, la presión del tema indígena se convierte en un tema en la agenda de las Naciones Unidas. Un estudio que se realizó sobre la discriminación racial ha demostrado que el tema indígena no había sido abordado hasta ese momento y que merecía una especial atención. Vemos las consecuencias de esto en el año 1971, cuando se solicita un estudio sobre estos temas. En ese momento, José Martínez Cobo, que es el relator, inicia este estudio y va a redactar un informe.
El objetivo de dicho informe es proponer medidas nacionales e internacionales para eliminar la discriminación contra los pueblos indígenas. En el año 1984, se presenta el informe ante las Naciones Unidas que va a establecer los principios básicos de la reflexión sobre la cuestión indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar los territorios que poseen. Tienen derecho también a reclamar las tierras que les han sido despojadas y tienen derecho asimismo a decidir libremente sobre el uso y la explotación de estos territorios. Se establece que el requisito previo para todos los derechos de los pueblos indígenas es el derecho a la libre determinación. El derecho a la libre determinación. La libre determinación es un requisito previo esencial para que los pueblos indígenas puedan gozar de sus derechos fundamentales, determinar también su futuro y preservar, desarrollar y transmitir a las futuras generaciones su especificidad étnica. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, que les va a permitir tener una existencia digna y de acuerdo con su derecho histórico de pueblos libres. En la historia, 3 conferencias permiten incrementar la importancia de la cuestión indígena a nivel internacional. La primera es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las poblaciones indígenas de las Américas de 1977. En segundo lugar, la Conferencia para combatir el racismo y la discriminación racial de 1978. Y por último, la Conferencia Internacional de las Organizaciones No Gubernamentales sobre los Pueblos Indígenas y la Tierra de 1981. Los años 70 son un periodo importante en esta historia. Muchas conferencias se muestran interesadas en la cuestión indígena. En 1975, Estados Unidos reconoció el derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación dentro de los límites de la legislación nacional. En el año 1974, Canadá creó una oficina de reivindicaciones indígenas. Y en Europa, los países escandinavos empezaron a tener políticas positivistas a favor del pueblo samis. En el año 1977, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Confederación de Pueblos de las Américas es una fecha ineludible. 250 representantes indígenas del continente americano ocupan las Naciones Unidas en Ginebra. Philip Deere pronuncia un discurso en el que recuerda el vínculo especial que une los pueblos indígenas a la tierra y evoca asimismo la colonización y sus consecuencias. Y alude también al hecho de que, a pesar de todo, todos los pueblos indígenas han logrado mantener su identidad. En el año 1978, la Conferencia para combatir el racismo y la discriminación racial tiene una declaración final que recuerda que el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus estructuras tradicionales, económicas y culturales, incluido su propio idioma. El papel de las organizaciones no gubernamentales y los pueblos indígenas. En 1981, la Conferencia Internacional
las organizaciones no gubernamentales acerca de las poblaciones indígenas y la tierra. En esta conferencia participaron 130 delegados indígenas provenientes de América, Noruega, Australia, etc. A partir de esa fecha, la cuestión indígena comienza a cobrar cada vez mayor importancia. Así fue que en 1993 el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas adoptaron la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entre 1995 y 2004 se logró tener el diseño de los pueblos aborígenes. Hablemos ahora del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas que se creó en el seno de Naciones Unidas. Las actividades realizadas a nivel internacional dieron como resultado la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas como órgano subsidiario de la Subcomisión del Consejo Económico y Social. Esto fue en 1982. Este grupo de trabajo se convirtió en la instancia principal permanente que permitió al movimiento internacional de los pueblos indígenas dar a conocer sus reivindicaciones colectivas a nivel internacional. Tuvo a su cargo la realización del primer texto sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Fue el primer esbozo. Veamos este grupo de trabajo interseccional. Se da a nivel de la Comisión de la Subcomisión de Derechos Humanos. En 1995, la Comisión de Derechos Humanos creó un grupo de trabajo interseccional. Su composición era abierta, no tenía límites para poder examinar el proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, tal como fue presentado por la subcomisión. Este grupo de trabajo, integrado por representantes de los estados, también de pueblos indígenas, también de actores no estatales y de miembros de la academia, se reúne cada año hasta el año 2006. En ese año, su presidente, el presidente de este grupo de trabajo, presentó finalmente un proyecto de declaración al Consejo de Derechos Humanos. Veamos ahora el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, fue la primera instancia internacional y el único organismo asociado a la Sociedad de Naciones, que ya dijimos es el ancestro de las Naciones Unidas, para tomar medidas a favor de los pueblos indígenas. En 1953, la OIT publicó un estudio sobre los pueblos indígenas y fue en 1957 cuando adoptó el Convenio 107. En 1989, cuando la OIT adoptó el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales con miras a suprimir ciertas disposiciones del Convenio 107 que tenían por objeto la asimilación de los pueblos indígenas o que tenían, ¿no?, un carácter o cierto tinte paternalista. Mecanismo de control de la OIT. Veamos este título. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, supervisa, controla el cumplimiento de sus convenios por parte de los estados de diferentes maneras. En primer lugar, su comisión de expertos observa la aplicación de los convenios y de recomendaciones, estudia los informes de los estados relativos a los convenios de la OIT. En particular, hablamos aquí de los convenios 107 y 169. Este comité puede dirigir directamente una demanda a un estado o incluso hacerle observaciones sobre una determinada situación. En el convenio número 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989, les decía este convenio, y el convenio que precedió a este convenio, que fue el 107, relativo a la protección y a la integración de las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales en países independientes, se adoptó en 1957, y estos dos convenios son los únicos que tratan específicamente los derechos de los pueblos indígenas. El convenio 169 apunta principalmente a la no discriminación. ¿Sí? Vamos a retomar entonces la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se la adoptó el 13 de septiembre de 2007 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas proporciona un marco global para los esfuerzos que promueven el progreso y la evolución de los derechos de los pueblos indígenas, así como otros instrumentos de derechos humanos y la jurisprudencia, por cierto, cada vez más voluminosa en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas. Esta declaración contiene consejos muy valiosos para la construcción de sociedades que garanticen la plena igualdad y los derechos de los pueblos indígenas. Veamos ahora el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas. Tenemos en ella 5 capítulos y 45 artículos. Capítulo 1 trata del contexto de la declaración. El capítulo 2 trata del contenido de la declaración, igualdad y no discriminación, integridad cultural y derechos colectivos. El capítulo 3 de la declaración aborda la autodeterminación, la autonomía y la participación, la consulta y el consentimiento. Capítulo 4, en el contenido de la declaración hablamos de las tierras, los territorios y los recursos, el desarrollo respetuoso de la identidad y la reparación y la indemnización. Y en el capítulo 5 es la implementación puntual de la declaración por parte de los estados signatarios de esta declaración de septiembre de 2007. Muy bien, participación y consulta. La declaración contiene más de 20 disposiciones que afirman el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones y que se articulan en particular en torno al derecho a la libre determinación, el derecho a la autonomía o al autogobierno, al derecho de participar, el derecho a participar, el derecho a participar activamente y de estar implicado, la obligación de los estados de obtener un consentimiento libre, previo e informado, la obligación de buscar, intentar obtener el libre acuerdo de los pueblos indígenas, la obligación de consultar y cooperar con los pueblos indígenas, la obligación de tomar medidas para concertar con los pueblos indígenas y la obligación de respetar las costumbres de los pueblos indígenas. Vamos a ver el artículo 18 de la Declaración de las Naciones Unidas como ejemplo. Este artículo 18 de la Declaración establece que, cito, los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos por medio de representantes elegidos por ellos, de conformidad con sus propios procedimientos, así como el derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones para adoptar decisiones, es decir, participar en la toma de decisiones.
El otro instrumento internacional que también trata la cuestión indígena es la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El 26 de julio de 2016, la Organización de los Estados Americanos, que la conocemos con la sigla OEA, adoptó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración tiene 41 artículos y 6 secciones. Sección primera aborda pueblos indígenas, ámbito de aplicación y alcances. Segunda sección, derechos humanos y derechos colectivos. Sección tercera o tercera sección, identidad cultural. Cuarta sección, derechos organizativos y políticos. Sección quinta, derechos sociales, económicos y propiedad. Y sección sexta son todas las disposiciones generales. Estas dos declaraciones, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reagrupan jurídicamente todas las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Veamos el artículo 29-4 que aborda el derecho al desarrollo como ejemplo. Los estados consultarán a los pueblos indígenas y cooperarán con ellos de buena fe, interesados por medio de sus instituciones representativas para obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Este mismo artículo está en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Sí? Voy a tomar el artículo 3. Allí nos dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Ven que las dos declaraciones, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se asemejan y el artículo 3 parece muchísimo al criterio de libre determinación que ya hemos mencionado. Les doy otro ejemplo, ¿sí? Del convenio 169, en este caso de la OIT. ¿Qué nos dice el artículo 3? Nos dice que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminaciones. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminar hombres y mujeres de estos pueblos. Ninguna forma de fuerza deberá utilizarse para violar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluyendo los derechos previstos en el presente convenio. Ustedes ven que hago una recapitulación, ¿no es cierto?, de los tres instrumentos que son esenciales en el derecho internacional. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 3, ¿qué nos dice? Que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Muy bien. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, ¿sí? Condición o estatus político. Ven, entonces, que los tres instrumentos internacionales de derecho internacional sobre la cuestión indígena, el artículo 3, precisa que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación.
¿sí? Desde hace ya un siglo estamos tratando de ver este tema. Los estados que han firmado este convenio, el convenio de la OIT, el convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Convención Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, tienen que aplicar estos instrumentos y tienen que incorporarlos a sus constituciones nacionales. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias, estimado Alexis. Y este es el momento en el que ustedes, estimados participantes, puedan hacerles y aprovechar en absolver dudas y consultas que tengan, sobre todo aprovechando que tienen a una de las figuras históricas que ha vivido estos procesos de construcción de, como les digo, uno de los instrumentos más importantes, ¿no? La Declaración de Naciones Unidas. Espero, si pueden subir al chat sus consultas o sus dudas. También les pediría que para fines de controlar la asistencia puedan poner en al ingresar al chat, y en este momento pueden cambiar el nombre completo y el país de donde vienen, ¿no? Para que podamos hacer el control respectivo de la participación y de la asistencia. Bueno, mientras los compañeros están preparando sus preguntas o están escribiéndolas en el chat, yo sí tengo una, y me voy a tomar una libertad. Tengo una pregunta para el estimado Alexis, aprovechando que él ha vivido estos procesos, ¿no? ¿Cuál diría usted que ha sido el derecho más o el tema más peleado en la Declaración de Naciones Unidas entre pueblos indígenas y naciones y los estados? ¿Cuál ha sido el tema más complejo que no se podía subsanar, tal vez? Le thème le plus difficile. El tema más difícil en las negociaciones en Naciones Unidas era el derecho colectivo, ¿sí? Los derechos colectivos. ¿Cómo un pueblo puede reivindicar un derecho colectivo cuando vivimos en una sociedad donde los derechos son individuales? ¿Sí? Tuvimos que luchar mucho, ¿sí? Para poder explicarle a los Estados miembros de Naciones Unidas que el concepto de derechos colectivos de los pueblos aborígenes, de los pueblos indígenas, perdón, es un concepto inalienable. ¿Sí? Este concepto de derechos colectivos nos llevó a debatir la libre determinación de los pueblos, que era un tema muy difícil, digamos, nos costó mucho explicárselo a los Estados miembros, porque para ellos la libre determinación de los pueblos era la separación en un Estado, y el concepto, la visión en el derecho indígena actual no es esa. O sea, no había una visión compartida. Entonces pasamos varios años intentando explicar el concepto de libre determinación. Incluso nos dijeron libre administración. Ustedes piensen, no tiene nada que ver, ¿sí? Eso corta, digamos, interrumpe el alcance jurídico de la libre determinación de los pueblos. Entonces, a partir de ese momento, cuando se logró esta comprensión por parte de los estados, y gracias a los expertos y a los líderes de los pueblos indígenas y del derecho indígena, ahí fue cuando logramos que se incorporara el concepto de libre determinación. Fue un tema realmente complejo para que lo pudieran entender, si los estados tuvieron muchas dificultades para entenderlo, al igual que Naciones Unidas. Sí, tuvimos que trabajar durante 5 años, ¿no? Para poder, digamos, lograr que se comprendiera el alcance de este concepto y para que los estados no
digamos, tuviesen dificultades en comprender este concepto. Y de todos modos, debo decir que algunos estados permanecieron reticentes hasta que finalmente se pudo adoptar la declaración y este famoso artículo 3, ¿no es cierto? Este derecho a la libre determinación y a la toma de decisiones. Muchas gracias, Alexis. Nicolás nos pregunta, ¿qué necesitamos para que los derechos de un pueblo no sean pisoteados y que sean respetados a pesar de todos estos logros que nos ha comentado? Une fois que les États Una vez que los estados rectifican la convención, el convenio de la Organización 169 de la OIT, existe todo un procedimiento jurídico que se pone en marcha. Los estados que firman este convenio deben cambiar la Constitución y deben integrar en la nueva Constitución los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación. Muchos estados lo han ratificado, por ejemplo, Brasil. Brasil lo ratificó. Pero pueden ver lo que ocurre en este momento en Brasil. El derecho a la tierra y a los territorios no se respeta. Así que lo que existe es una violación del convenio 169 de la OIT. Y esto se podría apelar en la Corte Internacional. Y creo que esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que ha hecho el gran jefe Raui. Luego veremos cuál es el procedimiento. Si un Estado se compromete y ratifica un convenio, debe integrarlo luego en su Constitución. Pero el convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas no es vinculante para los estados. ¿Sí? No llega a ser vinculante para los estados. Pero los alentamos a que los apliquen a los derechos nacionales. Eso es lo que nosotros pedimos a nivel del derecho internacional, que los estados que forman parte de la Declaración de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, integren en su legislación, en el derecho internacional, el derecho de los pueblos indígenas. Y esto no se hace. Yo doy el ejemplo de Francia. Francia firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de pueblos indígenas, pero luego no lo aplica. Gracias, Alexis. Ernesto de México nos comenta, a pesar de que existen estos derechos, el Estado de mexicano solo queda en el discurso y en la aplicación queda un vacío a constantes violaciones de estos derechos por intereses políticos, económicos, culturales. El compañero de Perú, Dani, nos pregunta, en realidad le agradece por compartir, Alexis, su experiencia y conocimiento y nos hace la siguiente pregunta. Después de la declaración de Naciones Unidas, del convenio 169, de la OIT y de la declaración de la OEA, ¿es necesaria una nueva declaración o convenio para fortalecer el derecho interno de los estados para la implementación y su cumplimiento? Si les États, comme je vous dis, Como les decía, si el Estado implicado firmó el convenio de la OIT, tiene la obligación de integrarlo en su Constitución. No puede ignorar la existencia en su territorio de las comunidades indígenas. Saben que muchos estados violan estos compromisos a nivel del derecho internacional.
los pueblos indígenas deben realizar esta lucha a nivel de la justicia internacional. Sobre el ecocidio, sobre el genocidio, muchos tribunales en el mundo pueden atacar a los estados si los pueblos implicados comienzan a interpelar al Estado a nivel de un tribunal internacional. Eso lo que se espera de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. Sí, y que se espera que los estados que firmaron, con respecto a eso nos preguntamos, ¿cuál es el devenir de esta declaración? ¿Se transforma en un convenio o se transforma en un pacto? Y si se transforma en un convenio, los estados que han ratificado esta declaración, que se transformará seguramente en un convenio, se encuentra a la misma altura del convenio de la OIT. Saben que los derechos son algo extraordinario. Los derechos crean nuevas. Los derechos indígenas tardaron mucho a ingresar en el sistema internacional, pero crearon muchas cosas. Gracias a ello hemos comprendido muchas cosas. El derecho internacional es rico en este sentido, de la cuestión indígena que llegó a nivel internacional. Por eso decimos que el derecho indígena forma parte de los derechos humanos, es parte integrante de los derechos humanos. No podemos disociar los derechos de los pueblos indígenas de los derechos humanos, porque son parte integrante de los derechos humanos y del sistema del derecho internacional. Gracias, Alexis. Desde Colombia nos preguntan, ¿ante qué institución internacional se puede demandar cuando estos derechos son violados en un país? En mi caso, Colombia. Gracias. Il y a le tribunal pénal international qui est... Los tribunales internacionales que puede juzgar este tipo de hechos, este tipo de demandas. Porque actualmente el Tribunal Internacional ha ampliado su competencia sobre las violaciones de los derechos humanos. Entonces, en la medida en que los pueblos indígenas que forman parte de estos tribunales, si existe una violación, pueden apelar ante el Tribunal Penal Internacional. Nicolás desde México nos pregunta, la declaración del convenio 169 para fortalecer e implementar de su experiencia, ¿se ha cumplido el respeto de los derechos de los pueblos indígenas? México, creo, ha firmado el convenio 169 de la OIT y está obligado a respetarlo y debería integrarlo a su constitución. En este momento, ven, por ejemplo, que en Chile ha firmado el convenio 169 de la OIT y hay un gran trabajo que se realiza en este momento para revisar la Constitución de Chile. Y a la cabeza de esta revisión de Chile, la que se encuentra es una mujer indígena.
sí, que se encarga de hacer esta revisión constitucional. Es decir, que si luchamos a nivel jurídico y si conocemos nuestros derechos, nosotros conocemos nuestros derechos como indígenas y tenemos la suerte de conocer también el derecho que existe, el derecho que nos han impuesto, es decir, el derecho occidental, el derecho que nos ha civilizado. Y en la medida en que se manipulan estos dos derechos, los derechos indígenas y los derechos que nos han impuesto, si nosotros manejamos, conocemos estos derechos, podemos cambiar totalmente una constitución para que todo el mundo pueda encontrar, tener su lugar en la nueva constitución. Y esto es lo que pasa en Chile hoy. En algunos meses veremos el resultado de esto. En algunos meses Chile tendrá una constitución que será elaborada por indígenas. Preguntan, ¿por qué nosotros como pueblos indígenas no tenemos un órgano ante la ONU, en el tribunal específicamente? Il n'y a pas d'organisme juridique. No hay un organismo jurídico en el Tribunal de Naciones Unidas, pero lo que sí hay es que en el Comité de los Derechos Humanos, las organizaciones indígenas, allí los pueblos indígenas tienen derecho a presentar demandas y quejas, y el Comité de los Derechos Humanos debe revisar esta queja y tiene que pedirle explicaciones a los estados, y es lo que pasa hoy. Actualmente hay una sesión en Naciones Unidas que se llama una revisión periódica universal, en la cual las Naciones Unidas le piden a los Estados miembros que vuelvan oficial la situación de los pueblos indígenas en sus territorios. Y por esta razón, en el sistema de las Naciones Unidas existe un relator especial sobre estos temas, y él es el que debe ir a los países para hacer una evaluación sobre las violaciones de los derechos indígenas. Y los estados pueden demandar, con la presión de los indígenas, la llegada de este relator para que él presente un informe bien elaborado, profundo, sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas. En este momento hay un nuevo relator especial designado por las Naciones Unidas, y es el momento de interpelarlo. Hay que decirle a las Naciones Unidas: envíenos este relator especial para evaluar la situación de los derechos de los pueblos indígenas en nuestros países. No es un tribunal, pero realiza un informe a nivel de las Naciones Unidas para poder interpelar y para poder evaluar cuestiones muy precisas, y las Naciones Unidas le pide a este relator que dé cuenta de esta situación. Preguntan, en mi comunidad la mayoría de la gente no conoce sus derechos. ¿Cómo me recomienda que los involucre? Deseo que ellos conozcan sus derechos. Saludo desde Tiusuku. Eh bien, c'est le moment, justement. Y justamente es el momento. Este seminario creo que es muy importante. Creo que los otros módulos también van a hacerlo. Sí, les estamos brindando todos los elementos para informar, ¿sí? Para llevar esta información a las comunidades e informarlas sobre sus derechos. Tenemos derechos inherentes, tenemos derechos inalienables, tenemos
derechos imprescriptibles que los estados deben respetar. Pero les toca a ustedes como responsables de las comunidades, ¿sí?, llevarles estos elementos. Porque el trabajo ya se hizo, ¿sí? Hace ya 30 años que se trabaja sobre estos temas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, que hoy estos derechos están inscritos en el derecho internacional, en la academia, para convencer a los estados. Entonces, ahora les toca a ustedes, es su momento, ¿sí? Como líderes, como responsables, lleven estos elementos a sus comunidades y organícense. A ver, ustedes saben, un pueblo indígena significa ser digno, significa tener dignidad, significa sentirse orgulloso. Esa es nuestra fuerza. Tenemos ese orgullo, ¿verdad? Ese orgullo, ningún Estado, ¿sí?, nos lo puede sacar, porque sabemos que nosotros somos los grandes protectores de nuestros territorios, ¿sí? Somos los grandes visionarios de este mundo que está un poco a la deriva. Ustedes ven cómo suceden las cosas actualmente. Entonces, tengamos este orgullo, ¿sí?, de ser pueblos indígenas, ¿sí? Tenemos derechos, reivindiquémoslos, y esos derechos siempre van a estar inscritos en el derecho internacional y en su evolución. Creamos nuevas normas en el derecho internacional. Y esa es justamente la fuerza de todos estos expertos y de los líderes y de los hombres y mujeres de derecho, el derecho indígena, ¿sí? Abogados y abogadas indígenas que luchan en el plano internacional. Es apasionante el derecho internacional, ¿sí? Es cierto, hay que explicar a nivel de una comunidad, y para ello, por supuesto, hay que simplificar, ¿no es cierto?, los conocimientos y el lenguaje. Hay que decir, tenemos derechos, decirle a nuestras comunidades, tenemos derechos sobre estas comunidades, sobre estos territorios, son nuestros derechos ancestrales. Sí, se habla mucho actualmente de derechos ancestrales. Es un nuevo término, ¿no?, una nueva palabra que apareció justamente en la jurisdicción internacional, ¿sí? Y cuando hablamos de derechos ancestrales, eso a los estados les da miedo, porque el Estado tiene miedo, ¿no?, de que cuando alguien dice derecho ancestral, quiera recuperar las tierras. Y, por supuesto, no. Nosotros éramos los primeros en esos territorios y los demás llegaron, ¿no es cierto? Los demás y los otros llegaron para colonizarnos. Entonces, el derecho a la tierra y a los territorios y a los recursos naturales es un elemento fundamental para poder respetar los derechos de los pueblos indígenas. Nicolás desde México nos hace una consulta en referencia al Alto Comisionado de Naciones Unidas y pregunta: ¿cómo puedo solicitar a los expertos una supervisión de un proyecto que se está ejecutando en la región? Donc, on peut interpeller le haut commissaire du droit de l'homme. Se puede, sí, dirigir algún tipo de pregunta, de interpelación al alto comisionado que está en Ginebra, este alto comisario de los derechos humanos. Si una comunidad o un pueblo indígena, ¿sí?, le envía algún tipo de pregunta, lo interpela, puede hacer algún tipo de informe especial, puede ir incluso al territorio, presentarse allí y hacer algún tipo de constatación in situ. Y en ese momento, probablemente, habrá algún tipo de toma de decisión. Y en los debates, la Comisión de Derechos Humanos, en ese debate, el Estado tiene que rendir cuenta frente a los demás estados, digamos, de las violaciones que pueda llegar a cometer de los derechos de los pueblos indígenas. El Alto Comisionado es un organismo, digamos, superior a nivel de Naciones Unidas, ¿sí? Tiene un alto rango
¿sí? Pero espera simplemente un informe y con eso podrá entonces interpelar al Estado para que dé cuenta, ¿no? Y, digamos, exprese lo que tiene que decir sobre lo que sucede en su territorio. Necesita ese informe previo. Esta es una consulta muy reiterada, estimado Alexis, pero también merece respuesta. ¿En qué tribunales podemos acudir para interpelar las acciones de los estados ante estas declaraciones o derechos ratificados por los estados de Latinoamérica? Porque a la hora de defender nuestro territorio quedamos varados ante fallos de los jueces a favor de los estados y empresas respectivas. Comme je vous dis, hein, c'est la seule solution parce que maintenant. Creo que la única solución, que ya la comenté, porque hoy hay una apertura ante el TPI, ¿no es cierto?, el Tribunal Penal Internacional, digamos, se ha abierto, digamos, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, entonces creo que esa es la jurisdicción a la que ustedes deberían recurrir, porque juzga a los estados sobre las violaciones a los derechos humanos. Sí, insisto, Tribunal Penal Internacional. A nivel europeo tenemos el Consejo de Europa también. Hay un tribunal a nivel europeo. Hay un tribunal a nivel europeo también que puede juzgar a los estados sobre las violaciones de los derechos humanos. Nos preguntan, ¿cuáles serían los próximos pasos o cómo hacer para que estas declaraciones de los derechos indígenas de la OEA, de la ONU, se vuelvan obligatorios para los estados? La prochaine étape pour les deux. El próximo paso que deberíamos dar para las dos declaraciones, la de Naciones Unidas y la Declaración Americana, las dos, ¿no es cierto?, sobre los derechos de los pueblos indígenas. A ver, el deseo de muchos abogados y abogadas indígenas y expertos indígenas es que estas dos declaraciones pasen a ser convenios, como el convenio 169 de OIT, porque eso sí va a hacer que exista esta obligación que pesará sobre los estados para que la incluyan en las constituciones, ¿sí? Van a tornarse vinculantes, porque las declaraciones, por ahora, no son vinculantes. Eso es lo que sucede. Y este es el paso actual, ¿no es cierto? Es el debate actual desde hace ya varios años, ¿sí? Digamos, ¿cuál va a ser un poco el futuro de estas dos declaraciones, tanto a nivel de ONU como a nivel de la OEA, ¿sí? Necesitamos que ustedes saben que en el derecho internacional existe el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre los Derechos Culturales y Lingüísticos. Y el deseo en las negociaciones es que estas dos declaraciones se conviertan en convenios o en pactos internacionales. Ese es el real deseo que tenemos. Pero ustedes saben, los debates y las negociaciones son largas, es otra etapa. Tal vez la nueva generación de abogados y abogadas indígenas trabajen, ¿no es cierto?, en estos aspectos, pero nosotros trabajamos sin cesar y no bajamos los brazos, ¿sí? Nos mantenemos fuertes y dignos. Carlos desde Colombia nos comenta, los organismos internacionales son conocedores de las violaciones sistemáticas de nuestros derechos como pueblos indígenas.
Oui, merci. Sí, gracias por el comentario. Bueno, estimado Alex, creo que Alexis, perdón, son todas las preguntas, las has absuelto con mucha claridad. Te agradecemos mucho la participación y compartir tu experiencia con nosotros, con los participantes y con todos nosotros. Si tal vez tienes algún comentario de cierre, el espacio es tuyo. Okay, merci. Muchas gracias. Quiero volver a decirlo entonces. Los derechos. El derecho es una disciplina apasionante. Es un mecanismo que hay que poder dominar, manipular para poder encontrar soluciones en los estados en los cuales cada uno de ustedes vive. El derecho es realmente algo extraordinario. Poder aportar elementos, poder aportar bienestar para que se respeten nuestros derechos. Es como ir a pescar algún pez en el río y observarlo. Eso es el derecho. ¿De qué manera? ¿Cómo podría utilizar el arma del otro para que evolucionen los derechos indígenas? ¿Sí? Utilizamos la Carta de Naciones Unidas, utilizamos los dos pactos internacionales, el Convenio 169 de la OIT, para que evolucione, progrese el derecho de los pueblos indígenas hasta que se pudieron adoptar las dos declaraciones de Naciones Unidas y de la OEA. No fuimos a buscar muy lejos, buscamos en el propio sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Los derechos que ya existen. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dio muchísimos elementos, pero el derecho tiene que ver mucho también con cómo se interpreta el derecho, pero nosotros, en tanto pueblo indígena, tenemos una manera minuciosa de interpretar el derecho, ¿sí? Entonces, vimos esa Carta de Naciones Unidas y pudimos hacerla nuestra. Hoy cuestionamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque esa universalidad hemos visto que no se ha respetado, ¿no es cierto? Y sé que es otro debate, ¿sí? El tema, la cuestión indígena tiene que volver a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración Universal de los Derechos Humanos se hizo en la época de la Guerra Fría. Entonces, hoy, diríamos, ya no está, no es actual. Nosotros a nivel internacional, ¿sí? Cuestionamos algunas cosas con los estados y los estados se mantienen reticentes. Entonces les decimos, pero si ustedes hicieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? En la época de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, pero atención, el mundo evolucionó jurídicamente. ¿No será momento de revisarla y de integrar, por ejemplo, la cuestión indígena en esta declaración? Porque la llamamos Declaración Universal. Sí, creo que estos serían un poco los elementos sobre los cuales en el futuro, ¿no? Podemos hacer evolucionar el derecho internacional y podemos entonces hacer evolucionar también el derecho de los pueblos indígenas. Vivimos en los territorios más ricos de los estados del mundo y por eso nosotros, digamos, nos tienen, digamos, cierta envidia y quieren, digamos, llevarse todo de nuestros territorios, ¿sí? Por eso tenemos que mantenernos firmes, bien parados en nuestros territorios y mantener la esperanza, porque nosotros como pueblos indígenas vamos a poder hacer algún aporte de algo novedoso, innovador a la sociedad occidental. Sí, les quiero decir que
Les estoy muy agradecido y fue muy enriquecedor escucharlos y escucharlas siempre. Me parece maravilloso poder debatir, charlar, hablar sobre el derecho internacional y sobre su funcionamiento. Y a nivel nacional, siempre hay que intentar hacer algo, ¿no es cierto?, para que puedan aplicarse estas normas internacionales al derecho nacional. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por su atención. Gracias, Alexis. Cierro la participación de Alexis con las palabras de Carlos desde Colombia, que te agradece por lo importante, por el importante tiempo que nos has brindado al compartir la experiencia tuya y que es un importante aporte a nuestra formación como líderes, como profesionales, como defensores de derechos, ¿no? Muchas gracias, Alexis. Merci, merci beaucoup. Gracias a ustedes.